Ahora tenés que conocer este tema porque genera preocupación, sí, pero más que nada como comunicadores y como información, ocupación de este tema. Porque vas a escuchar y muchos se preguntan, ¿qué pasó en Rafaela, en la provincia de Santa Fe? Cuando hablamos de personas internadas por gripe del loro, así se presentó. Después empezamos a buscar información. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite desde un loro, desde un pájaro? ¿Cómo es el estado de salud de las personas internadas? Para tener conocimiento de esto lo sumamos al doctor, al médico infectólogo Eduardo López. Doctor, buen día, gracias por la información. ¿Y qué es lo más importante que tenemos que conocer cuando hablamos de la gripe del loro, como así se presenta? Bueno, muy buen día, gracias por llamar. Bueno, usted sabe que los loros, también todos los pájaros, sobre todo los loros, los papagayos, las cotorras, pero también los jilgueros, los canarios, pueden tener una enfermedad que se llama cisticercosis, que se caracteriza en el loro por tener diarrea, secreción ocular, tienen además secreción nasal y tienen las plumas desgreñadas, ¿no? Entonces, esto está provocado por una bacteria que se llama Chlamydia psittacis, y psittacis significa de alguna manera loro, y cuando le afecta al hombre, porque cuando el individuo deyecciona o estornuda, el pájaro, diríamos, uno puede inhalar estas clamillas y dar la enfermedad que se llama cisticercosis. Y es una enfermedad que va de leve a moderada hasta grave. En general, el cuadro comienza con fiebre alta, chucho, dolor de cabeza, tos, sobre todo es una tos seca, y en los cuadros más graves, diríamos, en neumonías severas que requieren terapia intensiva. Sí. La clave habitualmente es que uno no se da cuenta, diríamos, o no presta mucha atención a los síntomas que puede tener el loro y contagiar. Ahora, esto no da epidemia ni da pandemia, para que se tranquilice, porque ya las redes sociales empezaban a entusiasmarse con esta enfermedad. Ocurre habitualmente en pequeños grupos, porque una vez que el humano se contagia, puede contagiar a otros. Para no ponerse en riesgo, porque entiendo que la situación en este caso fue una persona que se llevó el animal, el loro, a su casa, ¿no? Y lo empezó a tener como mascota, hasta que finalmente tengo entendido que también el loro fallece y se contagian 4 personas. Digo, uno, el cuidado que tiene que tener cuando se lleva un animal a su casa, para tenerlo en cuenta. Digo, llevarlo primero a un control, al veterinario. No sé si es fácil de darse cuenta, ¿no?, la enfermedad que está atravesando el animal o no, pero digo, hay un cierto cuidado, me parece, que tenemos que tener en la previa, ¿no?, de llevarnos un animal a casa. Bueno, muy buena pregunta. Yo diría, primero, no comprar loros en la vía pública. Segundo, no llevar a su casa loros que uno encuentra por ahí, porque si un loro es fácil de tomarlo uno, algo no está bien del loro, digamos, ¿no? Del loro o del canario, de la paloma en general. Quiere decir con esto es que si uno encuentra un loro en la calle, lo primero que tiene que hacer es llevarlo al veterinario para que lo analice, porque al principio uno no puede no darse cuenta, digamos. Entonces, la primero es no comprar loros en la calle o loros en los bosques, o un loro que uno ve como perdido, diríamos. Si es así, algo le pasa al loro, o al papagayo, o a la cotorra, etcétera. En segundo lugar, si tiene las plumas que han perdido el brillo, que están desgreñadas y demás, yo loro no lo tomaría, diríamos, porque creo que ese loro está enfermo. ¿Me explico? Y el loro puede no morirse, diríamos, pero ya contagiar o eventualmente fallecer. Acordemos que el periodo de incubación de la cisticercosis es entre 5 y 15 días, con un promedio de 10 días. Quiere decir que uno se acuerda del loro cuando comienza con los síntomas o cuando el médico le pregunta. Y la otra cosa es que esta es una enfermedad que tiene tratamiento. Esto es un tema importante. Hay antibióticos como los macrólidos que, dado en general precozmente, evitan eventualmente la evolución a cuadros más graves, ¿no? Bueno, eso es fundamental, y ya en el tratamiento, ¿cuáles serían los primeros síntomas, doctor, para el paciente, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en Rafaela, que tiene que ir rápido al médico? El primer síntoma general es fiebre, tos seca, dolor de cabeza y a veces tiene uno chucho de frío. Estos más o menos son los primeros síntomas. La tos en general es poco productiva. Es más fuerte que una gripe común. Es mucho más fuerte. Diríamos,
en general los síntomas respiratorios aparecen en general rápidamente. Okay. Por eso no es bueno llamarlo gripe del loro, porque esto es un eufemismo, sino el nombre correcto es citacosis. Y esto, diríamos, cada tanto tenemos estos pequeños brotes familiares, y justamente es por lo que veníamos hablando antes. Si uno tiene por ahí una pajarera o tiene, por ejemplo, una jaula, y si de repente se mueren 2 o 3 canarios, o 2 o 3 jilgueros, chingolos o loros, en general no se acerca a la jaula, digamos, utilice guantes con un barbijo, cierre la jaula y que lo investigue el veterinario. Esto de ir a buscarlo con las manos y demás. ¿Por qué? Porque la camilla está suspendida en el aire, está aerosolizada, ¿no? Y ahí es como uno se contagia. Y sumado a los cuidados, entonces, esto me parece fundamental, ¿no? De la previa de cómo llevarlo a casa, no llevarlo en realidad como principal cuidado, o por lo menos llevarlo a un control, a un veterinario, un control médico previo. Pero después, una vez que está en casa, uno llega a notar algo raro en el animal y demás. Sí había hecho hincapié en la manera de contagiarse y quiero reiterar eso. ¿Cómo es que se contagia la enfermedad del animal al humano? Porque entiendo que estaba en la materia fecal del ave, cómo el humano es que termina contagiándose. Claro, el loro elimina por materia fecal y también por secreciones oculares o nasales, elimina la bacteria que se llama Clamidia citasi, y esta queda aerosolizada en el medio ambiente, cerca de la jaula habitualmente, y cuando uno va a la jaula o se acerca o lo toca con las manos, se llega a la clamidia a nariz o boca y así penetra. Habitualmente penetra por vía aérea, diríamos, al respirar y demás, y así es como uno se contagia. Yo creo acá la clave es, diríamos, no entusiasmarse, y cuando uno trae uno de estos animales a casa, primero que nada que lo vea un veterinario para ver en general cómo está, ¿no? Y al primer síntoma, fiebre, dolor de cabeza, tos, ir inmediatamente al médico, relatarle que trajo un animal a casa, un pájaro, mejor dicho, a la casa, y que ese pájaro está con diarrea o tiene algo. Entonces ahí uno los puede tratar rápidamente a los familiares y evitar que la enfermedad se haga más grave, como ocurre cuando tienen que ir a terapia intensiva, ¿no? Doctor López, como siempre, muy claro, por eso decíamos que es una información para ocuparnos, más allá de preocuparnos, y gracias por la hora, por abrir su consultorio. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes por llamar y que tengan un buen día de trabajo. Gracias.